Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de estudiar la palabra. Y hoy vamos a ver un tema maravilloso y tiene que ver con el orgullo, con ese estado en nuestra actitud y en nuestro carácter que hace que nosotros actuemos de una manera incorrecta o contraria como Dios espera que lo hagamos. Y lo tremendo de esto es que lo vemos como algo normal y natural. Y es un pecado tan sutil que empieza a formar parte de nuestra vida, de nuestro estilo, de nuestra conducta y que nos parece bien y que muchas veces la sociedad lo aprueba. Así que vamos a entrar en materia y quiero que tome su Biblia y en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 16 al 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, orgullosos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras. Amén y amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ofrece de estudiar la palabra, de meditar en sus mandamientos, en sus preceptos, en todo lo que Él quiere para nosotros. Recuerde que todo lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas es para bendición y para bien nuestro. Amado Señor, gracias por la palabra que hoy traes a nuestras vidas. Gracias por los corazones dispuestos, Señor, por el deseo de cada uno de venir y adorarte, Señor, de estar en tu presencia, de deleitarse en ti, Señor. Habla a cada uno de tus hijos, Señor. Cambia nuestra manera de ver las cosas. Transfórmanos, Señor, conforme a tu propósito y permítenos, Señor, agradarte en todo. En el nombre de Jesús te agradecemos porque estamos sedientos de tu palabra, sedientos de tu consejo y por sobre todo dispuestos a aplicarlo para bien de nuestras vidas. Amén y amén. Y el orgullo encabeza la lista de las cosas que Dios aborrece. Y esto es algo que usted no puede dejar pasar. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que la mayoría de los cristianos admiten y batallan contra los deseos de la carne y contra los deseos de los ojos. Eso es lo que dice la palabra y eso es una verdad. Entonces, la iglesia sabe qué es el deseo, lo aborrecen y huyen de él porque por medio del Espíritu Santo los cristianos también reconocen el orgullo en los demás porque se muestran altaneros, egoístas, ambiciosos, con una conducta ofensiva. Pero muy rara vez reconocemos que ese orgullo está en nosotros. Nos queda fácil ver el pecado en otros. Nos sentimos molestos por el pecado de otros. Tal vez nos pueden llegar hasta fastidiar, nos pueden llegar a hacernos sentir mal, pero lo que verdaderamente nos fastidia y nos molesta es lo que vemos en los demás. Así que hoy es un tiempo para que meditemos y reflexionemos en estos pecados que de una manera sutil han venido a tomar posesión de nuestra vida, han transformado nuestro carácter y nuestra conducta y que muchas veces lo vemos como algo normal. A ver, sin embargo, pocos cristianos se consideran orgullosos. La mayoría de los cristianos admitimos que no hemos llegado a la meta y que tampoco nos parecemos a Cristo, tanto como quisiéramos, y que hay muchas conductas en nosotros que necesitan mejorarse. En definitiva, pocos cristianos reconocemos que tenemos problemas con el pecado del orgullo y la pregunta que surge aquí es: ¿usted reconoce ese pecado en su vida? Porque siempre decimos, bueno, nos falta algo, pero no evaluamos el obstáculo está en esto. Yo soy una persona orgullosa, yo soy una persona que le cuesta trabajo perdonar, yo soy una persona que le cuesta trabajo aceptar los triunfos, los logros y los éxitos de otros. Pero, iglesia, muchos dirán, bueno, tal vez sea que yo me sienta más seguro que los demás, o tal vez yo me veo, porque así me veo muy confiado, porque he creído en Dios,
O a veces siento que tengo un don especial de parte de Dios y que puedo hacer. Soy muy habilidoso para los negocios, para cantar, para orar, etcétera. O no lo puedo ocultar, pero ¿qué puedo hacer? Soy más inteligente que otros. Pero orgulloso no, orgulloso no. Y otros dirán, ¿orgulloso yo? No. Después de todo, camino en santidad, me enfrento con la palabra todos los días, trato de aplicar la palabra en mi vida, no le hago mal a nadie, vivo conforme a la voluntad de Dios en lo mejor que puedo hacerlo, pero orgulloso nunca, jamás. Y hoy de parte del Espíritu de Dios tengo que hablarles de este odioso pecado. Y es que el pecado del orgullo viene a nuestro corazón de una forma muy sutil. Esto es importante que lo entendamos, muy sutil. Y es que tratamos de ser humildes y muchas veces hasta nos esforzamos y tratamos de no ser como los fariseos y de ser mejores que todos los demás. Y en el fondo de nuestro corazón pensamos, no soy arrogante, no soy ostentoso, no tengo ambición, creo que en definitiva no soy orgulloso. Y todos, planeado o involuntariamente, hemos convertido ese pecado o hemos cometido este pecado aborrecible en nuestras vidas. Sigamos y planteémonos la siguiente pregunta. ¿Qué es el orgullo? Y tenemos que decir que Dios ve el orgullo de una manera muy diferente a la nuestra. Y es que nosotros tenemos una definición de orgullo muy limitada. Y es cierto que hay un orgullo malvado, altivo y arrogante, que lo vemos claramente alrededor nuestro y continuamente. Pero vamos a estudiar el orgullo espiritual. Vamos a ver cómo ve Dios el orgullo, porque en realidad esto es lo que nos interesa. Y le comento que este es un pecado que se comete muy seguido, aún en las personas que estamos cerca de Dios y se ven entre los más santos de nosotros. Mientras más espirituales seamos, más revelaciones hayamos tenido y más cerca de Él hayamos estado, más significativo es este pecado cuando lo cometemos. Entonces, el estar tan cerca de Dios no nos hace vulnerables a este pecado. Al contrario, nos volvemos presa fácil de este pecado, porque Dios empieza a traer revelación en nuestra vida, Dios empieza a mostrarnos cosas, a enseñarnos, a dirigirnos, a llevarnos por sendas especiales, maravillosas, y esto nos puede también volver orgullosos. Es un pecado que se puede volver un hábito de vida y también es un pecado que a menudo se comete aún de rodillas mientras buscamos a Dios. Pero este mensaje espero que sea claro y voy a compartir las nuevas definiciones de orgullo y para eso tengo que tocar el término de humildad, porque la humildad es todo lo contrario al orgullo. El orgullo es independencia, mientras que la humildad es dependencia. El orgullo está relacionado con no estar dispuesto a esperar a que Dios actúe a su tiempo y en su modo. El orgullo se apresura a resolver los problemas él mismo. Uno de las grandes tentaciones que enfrenta el cristiano hoy es adelantarse a Dios, es actuar sin una orden clara y directa de parte de Dios. Es tomar las riendas de cualquier situación cuando parece que Dios no obra con la suficiente rapidez. Se ha dicho de paso, esto es impaciencia. Entonces el orgullo está ligado a la impaciencia. El orgullo está ligado a esa intranquilidad que yo puedo llegar a experimentar porque no tengo el control de las cosas, porque las cosas no se dan ni en el tiempo ni en el modo como yo quisiera que se diera. Y aquí es donde nosotros somos altamente probados, aquí es donde se prueba nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios cuando aprendemos, cuando desarrollamos la habilidad, óigame bien esto, espiritual de esperar en Dios. Cuando no le damos rienda suelta a la impaciencia, a la intranquilidad, a la incomodidad de estar
en un momento dado cruzado de brazos esperando a ver Dios qué hace. Las escrituras en 1 Samuel, en el capítulo 10, nos muestra algo maravilloso con respecto a este pecado y quiero que estemos atentos porque Dios quiere enseñarnos y mostrarnos cosas maravillosas que van a edificar nuestra vida y que nos van a enseñar a andar conforme a su perfecta voluntad. Y en esta cita bíblica Saúl cometió este terrible pecado en Gilgal. Cuando Samuel ungió a Saúl como rey, él habló con Saúl en el terrado. Ya está en 1 Samuel 9:25 y 1 Samuel 10:16. Esa conversación en el terrado se centró en la guerra que tendría él que confrontar con los filisteos. Los filisteos eran los archienemigos de Israel y siempre estaban acosando, siempre estaban fastidiando a Israel y aprovechándose de la bendición que Dios ponía en sus vidas. Y Samuel le habla a Saúl con respecto a esto. Vienen días difíciles en tu reinado, tienes un enemigo que enfrentar y tu responsabilidad y tu llamado de parte de Dios es a derrotarlos. Y Samuel estaba preparando al joven Saúl, informándole que tenía un llamamiento divino para terminar con ese gran enemigo que se había levantado contra Israel. Y al pasar el tiempo, cuando Israel y los filisteos estaban a punto de comenzar la guerra, Samuel le ordena a Saúl que vaya a Gilgal, que le espere allí, óigame bien esto, que no actúe y que no vaya a ir a la guerra hasta que todo el pueblo se reuniera en Gilgal a pedir al Señor dirección e instrucciones claras para cómo enfrentar a ese gran enemigo. Y 1 Samuel capítulo 10 versículo 8 dice, y luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Por qué era tan importante que Saúl recibiera instrucciones? Porque bélicamente hablando, o desde el punto de vista militar, Israel no estaba preparado para una guerra. No tenía armas, era un pueblo totalmente campesino, tenía armas o herramientas agrícolas para enfrentar la guerra. Tenía hoz, tenía machetes, tenía rastrillos, tenía palos, tenía piedras, pero no tenía ni escudo ni nada de esto. Así que era vital y contundente esperar las instrucciones de Dios para saber cómo iría a enfrentar a este gran enemigo. Saúl no podía obrar en sus fuerzas. Dios le habló a través del profeta y le dijo muy claro, espera 7 días, 7 días. Cuando yo venga, cuando nos volvamos a encontrar, yo traeré instrucciones de parte de Dios. Entraremos a la misma presencia de Dios, afinaremos los planes y nos prepararemos para ir a la guerra. Dios no quiere compartir nunca su gloria con nadie. Muchas de las batallas que usted y yo enfrentamos son de Dios. Así que como son de Dios, se hacen a la manera de Dios. No hay otra forma. Así que si la guerra es de Dios, así que si la victoria es de Dios, también de Dios son los métodos, las formas como se va a desarrollar esa batalla, esa guerra, y es Dios y solo Dios el que tendrá el control de todas las circunstancias. Por otra parte, Samuel representa la voz de Dios. Hasta aquí se sabía que ni una sola de las palabras de Samuel habían caído por tierra. Dios, por medio de Samuel, le dirigía de modo magistral, de una manera sobrenatural y soberana. Y él por eso le había dicho, deja que yo vuelva y te enseñaré lo que debes hacer. Esta sería una victoria de Dios. Él solo quiere la gloria para sí, insisto en esto. Por eso Dios haría todos los planes, los guiaría cómo enfrentar esta guerra. El mandato para Saúl era algo sencillo y simple. No hagas nada. Solo ve al altar de Gilgal y espera el mensaje para que comience la guerra como
y para que la desarrolles como Dios diga. Por otra parte, Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos en Gabaa. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 3-4 nos habla de esto. Saúl esperaba con impaciencia y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Israel estaba presa de pánico mientras se acercaba el gran ejército filisteo con miles de carros y 6,000 jinetes y hombres que les parecían tan numerosos como la arena del mar. Los soldados de Saúl desertaban por todos lados. El pánico, el miedo empezó a tomar a cada uno de los soldados y empezaron a desertar. Y esto descompuso totalmente a Saúl. Esto lo puso a él muy mal y empezó a sentir que sin haber empezado la batalla ya estaba todo perdido. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Cuando las cosas no se dan como nosotros pensamos que es la forma lógica de que se desarrollen, entonces empezamos a angustiarnos. El temor y el pánico empiezan a tomar control de nuestras vidas y toda nuestra seguridad en Dios empieza a desvanecerse. Lo que teníamos como fundamento de fe empieza a resquebrajarse. Y eso fue lo que vivió Saúl. Saúl dijo, esto no puede esperar más. Esto tenemos que resolverlo. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo quedarme quieto. Y mientras esto sucedía, iban en el día cuarto, el día quinto, el día sexto. Y cuando salió el alba para el día séptimo, dijo Saúl, este es el día. Hoy ya es el día séptimo y Dios no se manifiesta, Samuel el profeta no llega, me va a tocar hacer algo. Me va a tocar hacer algo porque yo no puedo quedarme quieto. Por eso la impaciencia nos lleva a esto, a querer hacer algo. Y óigame bien esto, a pesar de que Dios había dado instrucciones muy claras y muy precisas, no harás nada. Sencillamente tu deber, sencillamente tu llamado es esperar, porque esa espera significa confianza, esa espera significa seguridad, esa espera significa esperanza, esa espera significa fe. Dios había hablado, Dios se había manifestado, Dios había mostrado su gloria hasta aquí y Dios lo haría de nuevo. Ahora, pareciese que premeditadamente Samuel se hubiese demorado y seguramente formaba parte de un plan de Dios porque Dios necesitaba probar esa confianza y esa seguridad de Saúl en el Señor. Y eso es lo que hace Dios muchas veces cuando nos obliga a esperar, cuando permite que se haga manifiesta en usted o en mí la paciencia, la confianza y la seguridad. No sé en este momento quién está esperando un milagro, quién está esperando una respuesta de oración. Yo no sé en este momento quién está pasando por una situación difícil. Pero si Dios lo ha hecho esperar, de verdad, iglesia, espere. De verdad, confíe en Dios. Manifiéstele a Dios que su esperanza y su fe está puesta en Él, en ninguna otra cosa, a pesar de que no vea nada favorable, a pesar de que pareciese que todo está perdido, que como en el caso de Saúl, el ejército desertaba, pero Dios estaba ahí. Dios no lo había abandonado, Dios no se había ido. Y hoy para aquel que está esperando y confiando en un milagro, en una respuesta de oración, en algo que Dios le dijo que lo iba a hacer, usted sencillamente créale a Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese creer en Dios? Esperando con fe, con confianza. Porque aunque las cosas tarden un poco, Dios se va a manifestar. Ahora, no se trataba de esperar solamente, sino de esperar hasta que llegara el mensaje y se dieran las instrucciones del cielo. Espera hasta que yo venga a ti y te enseñe. Eso fue lo que Samuel le había dicho a Saúl de parte de Dios. Y esto fue lo que él no hizo. Samuel se demoró porque Dios le habló con claridad y le dijo que se demorara. Dios quería que Saúl fuera un ejemplo de dependencia, humilde en Dios en todos los casos y especialmente en la crisis. Usted es un ejemplo en las manos de Dios para otros. Usted puede Dios hacer que se vuelva una inspiración para otros, para que otros vean en usted el obrar de Dios. Iglesia, Saúl desafortunadamente no pasó la prueba. Evaluó las circunstancias
y todo se veía sin esperanza, y todo esto hizo que aflorara la impaciencia y perdió el control de todo. Los hechos le mostraban que se hacía demasiado tarde y que habría que hacer algo. Imaginemos esto. Saúl piensa, no podemos seguir en esta indecisión, no podemos seguir en esta espera sin sentido. Dios me envió a hacer su obra y estoy dispuesto a morir por su causa si es necesario. Nada se va a resolver si sigo aquí sentado, cruzado de brazos sin hacer nada. Tengo que hacer algo, o si no, todo se acabará. Si seguimos así, perderemos todo el control. Y esto es lo que a los ojos de Dios y lo que espiritualmente se llama orgullo total. No esperar, no confiar, no creer y por sobre todo dar un paso con el único propósito de adelantarnos y tener el control de las cosas. Y así nos enseñaron. Si yo no me muevo, las cosas no se van a hacer solas. Pero hay momentos en que Dios nos da esa instrucción. Quedaos quietos y esperad la salvación de Jehová, dice el Señor. La necesidad de estar en control de las situaciones es orgullo. Saúl pensaba que todo estaba girando sin control alguno, que Dios no estaba al frente de nada, que todo se había salido del orden. Ya faltaba muy poco para que Dios se manifestara. Faltaba muy poco para que Dios se glorificara. Estaban en el día séptimo. Ese día séptimo no se había terminado. Dios había dicho que ese día llegaría la respuesta. Y es que no nos gusta la sensación de incapacidad y dependencia de otros. En definitiva, parte de nuestra naturaleza caída es que quiero tener el control de todo. Y muchas veces nos sentimos tan impotentes y el enemigo tan grande y poderoso que sentimos que la lucha que tenemos es por obtener el control de todo. En realidad no es por resolver la situación ni el problema, sino es que yo no puedo estar en esta espera. La impaciencia me carcome, dicen muchos, y nos volvemos ansiosos. Dios nos ha dado promesas. ¿Cuál es el problema? Es que yo quiero las cosas ya. Y aquí tenemos que detenernos porque yo quiero que usted evalúe su situación y su condición. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su temperamento? ¿Tiene usted la capacidad de esperar a Dios? ¿Puede usted confiar ciegamente en Dios a pesar de que las cosas no se den como usted las quisiera ver, como usted quisiera que se dieran? Y tal vez usted se ha intranquilizado, pues esto es orgullo. Y yo creo que es un momento en que podemos empezar a evaluar, yo no puedo seguir así. Porque si yo quiero ser acepto a los ojos de Dios, si yo quiero ver el favor de Dios y si yo quiero vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios, yo debo aprender a esperar y confiar en Dios. Y lo que no me deja ni esperar ni confiar en Dios es mi orgullo, es mi impaciencia, es mi incapacidad de entregarle todo el control a Dios y de someterme plenamente a Él. Es mi incapacidad de confiar absolutamente en Él. Es mi incapacidad de desarrollar la fe y descansar en sus promesas y en lo que la palabra me dice. Y lo más difícil de la espera, yo diría que son los últimos minutos. Porque mire, Saúl tomó las riendas de todo. Saúl entró, rindió culto a Dios, ofreció holocausto a Dios, tomó el control del trabajo que le correspondía al profeta, a Samuel, al hombre de Dios, al varón de Dios. Tomó el oficio del sacerdote, se apresuró, porque él dijo, yo necesito una respuesta de parte de Dios. Pero Dios traería esa respuesta a través de Samuel, no se la haría directamente a Saúl, porque Saúl estaba siendo probado en su fe, en su capacidad de esperar y de confiar. Y dice que cuando terminó de hacer el holocausto, cuando terminó de presentar la ofrenda a Dios y salió ya tranquilo y descansado, ya Dios va a empezar a obrar, Dios va a empezar a manifestarse en mi vida, Dios va a empezar a mostrarme la estrategia que estamos esperando.
apareció Samuel. Y Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Observe esto en 1 Samuel capítulo 13, en el versículo 10. Dice así: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Saúl, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Vea qué tremendo. Y siempre que nos salimos de la voluntad de Dios, tenemos algo con qué excusarnos. Oiga lo que dijo Saúl en su orgullo: me esforcé. En otras palabras, como tú no llegaste, me tocó hacer tu trabajo. Me tocó hacer lo que a ti te correspondía. ¿Cómo te parece? Más bien, en lugar de reprocharme y preguntarme, agradéceme. Porque el tiempo que habíamos pactado se estaba cumpliendo. Era el 7º día. Pero el día terminaba a las 12 de la noche. Y después de las 12:01 empezaba el 8º día. Ahora pregunto, ¿y qué si Dios dice 7 días, pero se demora 8, 9 o 10? Su deber debe seguir siendo esperar. Debe seguir sometiéndose a la voluntad de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. Este era un mandato, esta era una orden de Dios para Saúl. Y le dice, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sabe qué le costó o a dónde llevó esa locura de impaciencia y de orgullo a Saúl? Ese día perdió el reino. Ese día le quitó la oportunidad a su hijo Jonatán de llegar a ser rey de Israel. Porque ese día estaba en juego algo que Saúl no sabía. Estaba en juego la confirmación de la continuidad por las generaciones en la línea genealógica de Saúl, el reino de Israel. Y lo perdió. Lo perdió por orgullo, por arrebatado, por apresurarse, por querer tener el control de las cosas, por querer saber que Él era el que disponía de todo. Que Dios nos guarde de verdad adelantarnos. Espero que empiece ya a moverse en su cabeza, en su corazón, en su espíritu, el concepto de orgullo para Dios. Cómo Dios mira las cosas diferentes. Pero eso es importante, que usted vaya a la palabra. La inteligencia natural suya, el conocimiento natural suyo, no basta para entender a Dios. Usted tiene que venir a la palabra, usted tiene que escudriñar la palabra, usted tiene que reflexionar la palabra. Y a la luz de la palabra, como frente a un espejo, usted tiene que empezar a tomar decisiones. Decisiones que lo acerquen a Dios. Decisiones que confirmen a Dios en su vida y que el actuar suyo sea conforme a la voluntad del Señor. Miremos por un momento las implicaciones de no esperar a que Dios obre. Señalamos a Dios de que nos abandonó. Cuando usted no espera, cuando usted se deja llevar por el orgullo, usted está diciendo, Dios ya no está conmigo. Saúl, al obrar con impaciencia y por su propia cuenta, él quiso decir, Dios me envió a hacer su obra, pero me dejó a merced de las circunstancias, me abandonó, pues no me dio los recursos para cumplirlas. Me dijo que hiciera esto, pero ahora me hace esperar. Y como Dios no respondió, yo tuve que actuar. Tuve que esforzarme, como dijo Saúl. Y ahora Él no me puede juzgar por hacer lo que yo tenía que hacer. No había opción. Y recuerde, el mandato era esperar. Y el plan B que tenía Saúl era seguir esperando. Y si había un plan C y D era continuar esperando hasta que Dios apareciera, hasta que el siervo de Dios llegara. Iglesia, el hacer el papel de Dios es un orgullo terrible.
es acusar a Dios de descuido. Y hoy Dios sigue actuando igual. Se nos manda a esperar al Señor, a quedarnos quietos si es necesario y ver su salvación, a confiar en Él en todo tiempo, para que podamos llegar a donde Él quiere llevarnos. Cuidado, si la fecha límite se cumple, no se enoje con Dios y comience a hacer locuras hasta cometer un error que nos cueste demasiado. Saúl puso en riesgo, echó por la borda el reinado que estaba establecido para sus generaciones, el privilegio que tenía Dios para él y para su descendencia. Él no sabía lo que estaba en juego, pero en Dios siempre está en juego todo. Entonces, invalidamos el accionar de Dios y pensamos, la oración y la espera no funcionan. Entonces, a la final, todo empeora. La orden de Dios fue, ve a Gilgal y espera. Iré delante de Dios y traeré instrucciones, dijo Samuel. Yo voy a ir a la presencia de Dios. Yo tengo una cita con Dios y de allí vendré con instrucciones. Mientras tanto, ve a Gilgal y espera. Saúl debía confiar en Dios, no importaba si todo el ejército desertaba. Él debía pensar que si todos se iban y quedaba solo, pues Dios seguiría con él. Y de ser necesario, Dios enviaría un ejército de ángeles para pelear esta batalla. Esa guerra no era de Saúl, era de Dios. Iglesia, entréguele a Dios sus problemas. Ponga en las manos de Dios sus decisiones. Ponga en manos de Dios sus conflictos y descanse en Él. Y al confiar en Él, Él tomará su cargo, su responsabilidad y peleará por usted hasta darle la victoria. Confíe en Él y deje todo en sus manos. Todo lo que Dios te dice es, quedaos quieto y ved la salvación del Señor. Y esto sí que es difícil y esto sí que es complicado. Quiero que miremos algunas razones que nos llevan a ser personas orgullosas. Número 1, muchas veces cuando pensamos que Dios no debió haber querido decir esto o sencillamente le entendí mal o le oí mal a Dios. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque nos estamos justificando. Fue que yo le entendí mal a Dios. En segundo lugar, cuando en lugar de permanecer firmes en la palabra de Dios, comenzamos a buscar salidas en nuestras fuerzas. Iglesia, aunque actúes bajo la lógica natural, siempre que hagas algo fuera de la voluntad de Dios, esto será orgullo. Siempre que usted haga algo fuera de la voluntad de Dios, será orgullo. Usted debe aprender a descansar en Dios, a someterse a Dios. Si Dios lo somete a una espera, hágalo, acéptelo. Si Dios lo somete a quedarse en un lugar, acéptelo. Si Dios hace que su jefe sea tirano con usted, pero Dios quiere que usted esté ahí y que acepte esa tiranía de ese jefe, óigame bien, porque Dios necesita tratar con su orgullo, con su prepotencia, con su inmadurez. Necesita usar a ese jefe duro para moldear su carácter. Acéptelo, acéptelo. Hay gente que dice, no, yo me voy de aquí, empiezo a buscar un trabajo. Es que si yo no me muevo de aquí, yo no me voy de aquí, un día le voy a levantar la mano a ese jefe y las cosas se van a empeorar. Como dicen algunos, un día le voy a poner un puño santo y entonces las cosas pueden llegar a complicar. Entonces, para evitarme un problema, yo mejor me voy. Y se van para un nuevo trabajo y en el nuevo trabajo se levanta un jefe aún más tirano. Y entonces vuelvo y me muevo y siempre estaré esquivando el trato de Dios, estaré esquivando los procesos de Dios, la disciplina de Dios, la formación que Dios quiere darme y voy de un lado para otro. Así que cuidado con esto. Óyeme bien, es importante que usted permanezca firme en la palabra de Dios. En tercer lugar, algo que se manifiesta como total orgullo es el querer tener el control. Y por eso planteamos soluciones por encima o por fuera de la voluntad de Dios y por fuera del tiempo de Dios. Usted no tiene que hacer nada sino estar firme en la palabra de Dios, sino confiar en Dios, sino creer en Dios. En cuarto
lugar, muchas veces también nosotros esquivamos todo lo que Dios quiere hacer y queremos imponer entonces nuestra sapiencia, nuestro conocimiento y nuestra inteligencia. Quiero que recuerde algo importante. Así sea el plan más perfecto, más estudiado, más lógico, más inteligente y más coherente que usted pueda aplicar, si no viene del corazón de Dios, si no viene de la voluntad de Dios, será una muestra de orgullo, será una muestra de autosuficiencia y de independencia de Dios. El orgullo nos lleva a hacer las cosas como a nosotros mejor nos parece, como creemos que es lo mejor. En 1 Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 11, leíamos cómo le dijo Samuel a Saúl: locamente has actuado, te dejaste llevar por la impaciencia, te dejaste llevar por el enojo, te asustaste, entraste en pánico, perdiste tu fe, perdiste el control, por cuanto no esperaste en Dios, por cuanto no confiaste en Dios. Y aunque Saúl había esperado 7 días o 6 días y medio, por así decirlo, no lo había hecho con fe, no lo había hecho con confianza ni con seguridad. Lo había hecho con impaciencia, lo había hecho con angustia, con preocupación. Usted también tiene que saber esperar, porque ese primer, segundo, tercer, cuarto día y hasta el mismo séptimo día, Saúl tenía que mostrar confianza y seguridad en Dios. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Se están yendo, le llegaban el reporte diariamente: hoy desertaron 200, hoy huyeron 400, hoy fueron menos 100, hoy fueron menos 80, hoy fueron menos 600, no importaba, no importaba. Dios dijo que esperara. Las circunstancias me están mostrando otra cosa, pero por encima de las circunstancias, por encima de todo razonamiento, estaba el Señor y Él tenía que esperar. Mire lo que dice Isaías 25, capítulo 9, con respecto a lo que es esperar en Dios. Vamos allí a ver de una manera especial cómo Dios nos habla y nos enseña en todo momento y en todo tiempo. Isaías 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Usted sabe que la espera en Dios, cuando usted está con un espíritu correcto, cuando está usted con una confianza, con una fe certera, traerá en usted gozo, confianza y seguridad. Porque usted sabe en quién ha creído, porque usted conoce a Dios y porque usted sabe de lo que Dios es capaz de hacer. Así que, si Dios le ha dicho que espere, espere, por favor. No se adelante, no se anticipe, porque a la final las cosas no saldrán bien. Comparemos el orgullo impaciente de Saúl con la espera de David, a que Dios lo dirigiera. En 2 de Samuel, Dios nos muestra cómo en un momento crucial también de una guerra, una confrontación que tenía David con los mismos enemigos de siempre, 2 Samuel 5, vamos a estar ahí, versículo 22, oiga lo que dice la palabra: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, ojo con esto, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Bendito sea el nombre de Dios. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén, amén. David consultaba a Dios, David confiaba en Dios, David esperaba en Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Dios no solamente le daba una estrategia, y mire que decía lo mismo: rodéalos y espera.
Y cuando haya este ruido, cuando oigas esto, que ellos se están como moviendo, entonces tú saldrás. Pero ¿sabe qué hacía Dios? Dice que cuando pasaba esto y el ejército de David se movía para perseguir al enemigo, Dios se adelantaba y los hería. De tal manera que cuando llegaba David, ya estaba todo resuelto. ¿Sí viste la diferencia? David marcó la diferencia con respecto a Saúl. Qué maravilloso es entender la palabra, qué maravilloso es saber lo que Dios tiene que hacer. Ahora, quiero que vayamos mirando esto. ¿Cómo enfrentar el orgullo? El orgullo se controla con la servidumbre. Hoy todos quieren ser cualquier cosa menos siervo. Hoy todos quieren mandar, todos quieren liderar, todos quieren ser cabeza y no cola. Y con respecto a esto, el apóstol Pablo nos habla en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 7, oiga lo que dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto es muy cierto, usted y yo somos hijos. Pero hay algo importante: un hijo, por amor a su padre, muchas veces se comporta como siervo. Por eso es que decimos a nuestro papá: sí señor, no señor, como tú digas, y le obedecemos a él. Porque aunque somos hijos y aunque tenemos derechos, por ese amor tan grande que tenemos, pues desarrollamos una actitud, una conducta de servidumbre. Estamos dispuestos a servirle a nuestro Padre. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios quiere que todos veamos a Dios como nuestro Padre. Aunque es y somos sus hijos, lo veamos como nuestro Padre. Pero también que estemos dispuestos a servidumbre con Él, a hacer lo que nos conviene. Pablo dijo que Él era siervo de Jesucristo. Allá está en Romanos 1:1. Santiago se llamó siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. Y de Jesús dice Pablo en Filipenses 2, versículos 5 y versículos 7 y 8, que aunque era Dios, aunque la deidad estaba en él, se negó a sí mismo y se hizo como siervo. Se hizo como uno de nosotros. Se despojó de toda deidad para volverse como uno de nosotros. Entonces, cuando usted hace esto, es sentar en humildad, es sentar dentro del perfecto propósito de Dios. La mejor manifestación de amor que podemos tener hacia nuestro Padre Celestial es hacer su voluntad. Así que tenemos que ir ahí. Tenemos que estar en esa conducta. La cruz representa la muerte de todos mis planes. La cruz representa la muerte de todas mis ideas. La cruz representa la muerte de todos mis deseos, esperanzas y sueños. Es más que toda la muerte absoluta de mi voluntad. Eso representa la cruz, donde yo voy allí y me someto, me humillo, me entrego, me niego a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Esto es verdadera humildad, la cual se asocia solo con la cruz. Esto fue lo que hizo Jesús. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús le había dicho a sus discípulos: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Y Juan 5:30 dice así: no quiero hacer todo por mí mismo. Según oigo, así juzgo. En otras palabras, no quiero tomar la iniciativa. Prefiero esperar y recibir las instrucciones de mi Padre. Así que solo un creyente transformado y nacido de nuevo puede decir: de verdad quiero hacer tu voluntad perfecta. Y erramos cuando pensamos o ponemos el corazón en algo que queremos y que parece bueno y lógico, pero que no es la voluntad de Dios. Muchas veces ayunamos, oramos, nos quebrantamos y suplicamos para obtenerlo, y lo reclamamos y reprendemos a los demonios que están estorbando nuestro camino, y citamos la Biblia y aún ponemos a otros a orar por nuestros propios deseos. Una de las trampas que enfrenta al creyente es una buena idea que no viene de Dios. Es un buen plan que no ha nacido del corazón de Dios y que es concebido de parte de mi intelecto, pero que nunca viene de Dios. Y aquí hay algo aún
más escandaloso y más preocupante. Muchas veces echamos a andar nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, y las cosas, entre comillas, empiezan a salir bien. Entonces decimos, ¿sí vio que Dios sí está en el asunto? ¿Sí vio que Dios sí quería esto? Pero lo terrible es que al final de todo el proceso, o al pasar del tiempo y de los años, entonces vemos el por qué Dios no quería que se hiciera. Vemos por qué Dios permitía o deseaba que las cosas no se dieran de esa manera. Así que mucho cuidado cómo actuamos, cómo queremos hacer las cosas, cómo debemos vivir. Usted debe entregar toda la cruz y así morir y permitir que todo sea de acuerdo a como Dios quiere que se haga. Es tremendo ver cuando queremos hacer las cosas a nuestro parecer, cuando queremos movernos dentro de nuestro sentir, cuando queremos hacer las cosas como Dios no nos ha llamado a hacerlas. Y ahí es donde nos metemos en líos y vemos cómo Dios se aparta de nosotros y nosotros nos quedamos solo desarrollando un plan. Entonces, qué importante aprender a oír la voz de Dios. En Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuáles muertos? Aquellos que han muerto a su propia voluntad. Aquellos que hemos muerto a nuestros deseos carnales. Aquellos que hemos muerto a nuestro parecer, a nuestro sentir, a nuestra lógica. Aquellos que hemos muerto a hacer las cosas como yo quiero que se haga. Entonces, solo ellos son los que oirán la voz de Dios. Solo ellos son los que podrán ver la gloria de Dios. Aquellos que han dejado que su yo muera por completo, que sus deseos mueran. Jesús oía al Padre con claridad, como Pablo, como Pedro, y como Juan y Esteban, y todos muchos de ellos oían la voz de Dios. Nada les estorbaba. Ellos vivían para hacer su voluntad. Con todo esto, pregunto, ¿qué es la humildad? Es todo lo contrario al orgullo. Es la dependencia completa de Dios. Es confiar en que Dios hará lo correcto, en que Dios lo hará en el tiempo preciso y de la mejor manera. Es confiar que Él lo usará uno de manera correcta en la hora precisa. La humildad es esperar con paciencia, es entregar toda nuestra voluntad al señorío del Espíritu de Dios con una fe profunda. Hermanos, querida iglesia, el orgullo no es paciente. El orgullo nos lleva a actuar alocadamente. Démosle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado y espero que le quede claro para que de aquí en adelante usted sea una persona sumisa, humilde, confiada, segura, tranquila y que sepa esperar en la perfecta voluntad de Dios. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos porque nos falta tanto que aprender y tenemos tanto de qué despojarnos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos con el problema, con el pecado sutil del orgullo, que todos lo tenemos y en alguna forma lo hemos experimentado. Necesitamos rendirnos por completo a ti, vivir en tu perfecta voluntad y aceptar tus decisiones, tus movidas, tus tiempos, tu proceder. Qué difícil es esperar, pero Señor, lo haremos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Confiando en ti nos volveremos personas pacientes, seguras, tranquilas, confiadas y de una tremenda fe para gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por todo. Amén y amén.